año diferente. Amén. Mucha gente dice que ha sido un año malo, pero ha sido un año diferente. Dios no da nada malo. Y dice el Señor a través de Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, y son pensamientos de bien. Todo lo que Dios tiene en su mente, en su propósito, es bueno. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Espero que la hayan pasado bien. Los que celebran la Navidad el 24, los que la celebran el 25, espero que la hayan pasado de maravilla. Amén. Ese es el día donde el mundo recuerda el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Así que espero que los mexicanos hayan comido esos tamalitos de raja, así bien picosos, ¿verdad? Y los hondureños sus baleadas con sus tajadas, y los salvadoreños sus sándwiches de pollo, ¿verdad? Cada quien que haya hecho la diversidad de comida que hay, ¿verdad? Eso es lo maravilloso, que hay una diversidad de comida y toda la comemos nosotros. Gloria a Dios. Así que cuando la hermana Jamie cocina, la hermana Marta cocina, la hermana Delcy, el hermano Ramoncito, nos comemos todo eso sabroso. Así que, bueno, es alabar al Señor. Gracias a Dios. Gracias también a quien el Señor puso en el corazón que trajera la palabra, la meditación de este día sábado. Así que vayan conmigo, ya que tenemos poco tiempo, ¿verdad? Hoy sí nos han esclavizado, porque como el señor gobernador dice que no nos quiere ver en la calle, pues entonces hay que irnos temprano. Busque conmigo el capítulo 9 del Evangelio según Juan. Según San Juan, capítulo 9, vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer 7 versículos. Una vez hace bastante tiempo predicamos ese sermón, no sé si alguien se acuerda, pero hoy va a ser diferente, un poquito diferente. Vamos a predicar lo que es más que todo el efecto del milagro. La vez pasada predicamos de lo que hizo, las acciones del que recibió el milagro. Estoy explicando como si se acordaran, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. ¿Tienen, mis hermanos, ya en su Biblia el capítulo 9 del Evangelio según San Juan? Evangelio según San Juan, vamos a estar leyendo en el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos unánimes? Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Padre, gracias. Muchísimas gracias, Señor, por esta preciosísima oportunidad que nos das de estar reunidos en tu casa, Señor. Por este tiempo precioso, mi Dios, que nos das para poder meditar en tu santa palabra. Padre bendito, aquí estamos todos, mi Dios, unidos con deseos de escuchar tu voz. Que sea tu Santo Espíritu en esta noche, Padre Santo, hablando a nuestro corazón. Padre bendito, nuestros oídos están listos, nuestro corazón preparado, Padre Santo, para que tú, Dios mío, nos des ese manjar que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Todos vamos a estar atentos a escuchar tu palabra, Padre Santo. Y yo, mi Dios, estoy dispuesto, Padre Santo, para que uses mi voz, para que uses mi boca, Padre Santo, y hablas lo que tú quieras, Padre, lo que tú tengas dispuesto para tu pueblo, Señor.
En el nombre precioso de Jesús, te ruego, Padre Santo, que calmes la ansiedad de alguno que esté ansioso en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te ruego que tu Espíritu Santo pueda suavizar, Dios mío, el dolor que pueda haber en cualquier persona en esta hora hermosa, Padre Santo bendito. Sana, Padre Santo, a cualquier enfermo en esta hora hermosa, Padre Santo. Dale libertad, Padre Santo, a cualquiera que pueda estar oprimido en cualquier opresión, mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Rompe, Padre Santo, cadenas, rompe ataduras, pudre yugos, mi Dios. Espíritu Santo, tienes toda la libertad para fluir en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la sanidad de un ciego. Pero no era un ciego cualquiera, sino que era un ciego de nacimiento. Amén. Era un ciego de nacimiento. Es diferente cuando una persona ha visto y por alguna enfermedad o por un accidente queda ciego. Todavía tiene ahí sus ojos dentro de sus cuencas, ¿verdad? Amén. Algunas veces usted los puede ver hasta con lentes y no se da cuenta que es ciego porque los ojos son normales. Pero los que nacen ciegos no tienen ojos. Nacen solamente con ese espacio ahí. Entonces, aquí nosotros quiero que entendamos o que veamos o que visualicemos. Yo quiero que hoy pongamos el versículo pasivo en activo, que nosotros podamos ver lo que hemos leído. No solamente que lo leamos, sino que lo visualicemos, que veamos lo que hemos leído. Esa es una de los objetivos de leer. Una de las cosas que nosotros tenemos que encontrar en la lectura de la Biblia es visualizar lo que nosotros estamos leyendo. Y en este día yo quiero que ustedes visualicen a ese ciego. Pero además de eso, yo quiero que usted se ponga a la par de ese ciego y se visualice a ver cuánta ceguera había también en nosotros. Y cuánta vista tenemos ahora. Amén. Lo que sucede es que Jesús había estado en el templo. Y ahí en el templo pues dijo algunas cosas que no le gustaron a los fariseos y a los religiosos, amén, y los sacaron a pedradas del templo. Entonces él salió por una de las puertas del templo donde solían ponerse los ciegos, los paralíticos, todos los mendigos que iban a pedir limosnas, y por una de esas puertas salió Jesús y ahí estaba ese hombre que había nacido ciego. Fíjense que con Jesús no iban los religiosos, aparentemente, pero los discípulos iban con Jesús y ellos tenían las costumbres que habían aprendido de los religiosos, así como en la iglesia, que algunas veces nosotros siempre seguimos las mismas costumbres o las mismas tradiciones o los mismos dichos de los religiosos, ¿verdad? Y de repente lo primero que le dicen a Jesús es: ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecó su padre? Porque eso era lo que los fariseos siempre hacían. Para los fariseos, si una persona, o para los religiosos, si una persona se enfermaba, era consecuencia del pecado. Y lo primero que Dios hace son dos cosas bien importantes aquí en esta respuesta. Y lo primero que Dios hace es quitar de la cabeza de los discípulos que aquel hombre había pecado o que sus padres habían pecado, y por consecuencia él estaba en esa situación. Y usted va a decir, bueno, ¿será que tenían alguna razón por pensar eso? Sí, tenían razón. Porque en el segundo mandamiento, si usted lee el capítulo 20, versículo 5 de Éxodo, dice que el Señor sigue el pecado de los padres sobre los hijos y a los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. O sea, si el padre pecaba, lo seguía en generación, y esas eran las consecuencias que iban hasta la cuarta generación. Y por esa razón ellos decían que podía haber sido el pecado de los padres o tal vez el pecado de él, ¿verdad? Entonces Jesús primero dice: no pecó ni él ni sus padres. Ah, bueno, vamos bien.
Pero entonces, ¿por qué estaba ciego aquel hombre? ¿Por qué estaba ciego? Para que Dios se glorificara, ¿no? Estaba ciego y Jesús les dice porque era necesario que Dios se manifestara en sus obras, en él. Si usted va conmigo y busca en el capítulo 5, versículo 38 del mismo libro de Juan, dice que Jesucristo vino a hacer las obras de quien lo envió. ¿Quién lo envió a Jesucristo? El Padre. Entonces era necesario que las obras del Padre que mandó a Jesús a hacer a la tierra se manifestaran. Entonces Jesús viene a la tierra. Este hombre tenía muchísimos años y desde hace tiempo, antes de que Jesús naciera, antes de que Jesús empezara a hacer milagros, este hombre nació y en el propósito de Dios lo hizo nacer ciego para manifestarse. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces se pudo haber quejado su mamá y su papá? Ay, Dios mío, mira, nosotros vamos a la iglesia, nosotros ofrendamos, nosotros diezmamos de la menta, diezmamos del anís, diezmamos de las vacas, de todo diezmamos. Y nos nació este niño ciego y ahora tenemos que lidiar con él, ahora tenemos que batallar con él, qué sé yo. O posiblemente ellos eran conscientes y creían en la soberanía de Dios y habían leído el capítulo 11 de Ezequiel, de Jeremías, perdón, 29:11, y ya sabían que el pensamiento de Dios era bueno. Pero entonces lo primero es que no había pecado ni los padres ni él. Lo segundo es que había nacido ciego en el propósito de Dios para él hacer un milagro. Hay una similitud bien peculiar y es algo que yo quiero que usted mire en el versículo o en la lectura, que este hombre se parecía, o nosotros nos parecemos muchísimo con él, porque nosotros nacimos en la misma situación. Espiritualmente nosotros nacimos ciegos. Nosotros íbamos caminando en la dirección que nuestros padres nos llevaban o que nuestros antepasados caminaron. Así como este ciego caminaba en la dirección donde los padres lo llevaban. Y ahí lo iban a poner al templo para que mendigara, y en la mente de ellos así se iba a morir. Como muchos de nosotros que dijimos, así nacimos, aquí nacimos, y así nos morimos, y aquí nos morimos. ¿Verdad? Entonces, le preguntan a Jesús, esto a mí me parece como un teatro que se abre la primera escena y aparece Jesús encontrándose con el ciego y Jesús le dice, este no pecó ni sus padres, sino que quiero que se manifieste la obra de Dios. Y en la segunda escena aparece Dios haciendo lodo del polvo con su saliva. Ahora nosotros vamos a ver algo, esta similitud yo quiero que usted la vea conmigo. Jesús está en el personaje del Dios Altísimo y Jesús manda al ciego a un lugar que se llama Siloé, que significa el enviado, y Jesucristo era el enviado. Entonces, cuando el hombre fue hecho en el principio, en el libro de Génesis, la Biblia dice que el hombre fue tomado del polvo de la tierra. Entonces, como a este hombre ciego le faltaba esa partecita, Dios tuvo que tomar polvo de la tierra y untárselo para que pudiera, para completar eso que le faltaba. Y así completan los ojos. ¿Sí? Le ponen barro ahí y ya se completa, porque el hombre es de barro, entonces con barro tenía que ser ajustado. Y se ajustó. Poderoso el Señor. Hay poder en el Señor. Jesús había sanado ya a otras personas, a otros enfermos. Pero Jesús es un Dios tan peculiar que todo lo hace diferente. Amén. Así como un día lo hace diferente a otro día, las obras que él hace también son todas diferentes. Gloria a Dios. Posiblemente Jesús hubiese dicho, está bien, mira, ya, tienes ojos. ¿De qué color quieres que te los haga? ¿Verdes, azules, amarillos, negros, cafés? Tú dime qué color quieres que te los haga y yo te los hago. No hay problema. ¿Tenía el poder para hacerlo? Sí, por supuesto que sí. Pero Dios es un Dios de orden y nos está dando un mensaje. Él nos está dando un mensaje.
Porque Él no vino a hacer lo que Él quería. Él dice que Él vino a hacer las obras de quien lo envió. Entonces el mensaje que nosotros estamos viendo aquí se va haciendo un poquito más duro, porque de primero el ciego pues no mira, no sabe lo que Dios hizo, y se dejó que le pusieras un poquito de barro en cada cuenca, y le dice: vete, aquí viene el acto de fe, es otro acto ya. Vete, le dice, al estanque de Siloé. Y cuando nosotros vamos al mapa de Israel en los tiempos de Jesús, el estanque del Siloé no estaba al lado del templo, estaba lejos, y el milagro ocurre porque este hombre tuvo fe. En el personaje de Dios, Jesús le dice al hombre: ve al estanque el enviado. Un día Dios puso fe en nosotros y nos dijo: ve a Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo los cielos en quien podamos ser salvos, sino que solamente a través de él, el enviado, Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otra forma. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie puede ir al Padre. Él dijo: nadie viene al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesús. Entonces, ¿qué es la obra que está efectuando la fe en este ciego? Que el Dios poderoso lo manda al enviado, porque llegando al enviado va a recuperar su vista. Cuando este ciego llega al estanque del Siloé, el estanque del Siloé tenía aguas, ¿verdad? Por supuesto, es extra lo que estoy diciendo, pero las aguas son el significado del Espíritu Santo, porque es el enviado. El estanque es el enviado, es una piscina que está ahí, y ahí están esas aguas que tienen el poder del Espíritu Santo. Porque fíjense que si nosotros leemos en el capítulo 5, donde aparece otro hombre que recibió sanidad ahí en el estanque, había estado por mucho tiempo, pero solamente podían tirarse en el estanque cuando el Espíritu Santo removía las aguas. Porque en el tiempo pasado el Espíritu Santo solo se manifestaba de vez en vez, porque no estaba en la tierra, ¿verdad? No había sido enviado el Espíritu Santo para que habitara con nosotros. Pero cuando ahora en el tiempo de la gracia Dios nos manda a nosotros al enviado y tomar del agua del estanque, que es la palabra de Dios, que ha sido llena del Espíritu Santo, hay salud para nosotros. Entonces el hombre ciego, lleno de fe, fue caminando hasta el estanque para lavar sus ojos. Y allí nosotros vemos que lo que Jesús hizo es lo que Dios hizo. Y lo que el agua ahí hizo es que el soplo de vida que le dio Dios al hombre, y se completa lo que es la vida humana. Dios hizo el barro, lo sopló, y dice la Biblia en Génesis que eso se convirtió en alma viviente, y eso se convirtió en los ojos que volvieron a ver. Entonces, ¿qué sucedió? Lo primero que sucede es que Jesucristo dice: no pecó él ni sus padres, porque eso era lo primero. Porque nosotros los hombres, nosotros los humanos somos tan fáciles que nos enseñan una cosa y nosotros la aprendemos. Y luego la vamos a enseñar y no sabemos exactamente cuál es la raíz, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en Navidad la gente pone arbolitos, y si esa gente supiera de dónde es el origen de esos arbolitos, son capaces de hacer cosas grandes. Pero así somos nosotros, ¿verdad? Entonces les dijo Jesús: no es así. Este hombre no pecó, simplemente Dios quería hacer la obra. La segunda manifestación que Jesucristo hace allí es que les dice que Él tiene un propósito. Mi hermano,
no importa si nacimos con el problema que tenemos. No importa si ese problema empezó este año. ¿Sabe qué? Sí importa que si nosotros nos hemos quejado en contra de Dios por la situación que estamos viviendo, ahí sí podemos estar en problemas. Porque Dios es soberano. Y lo único que nosotros podemos decirle, Señor, yo sé que tú tienes un propósito, por esa razón me estás haciendo ir por este camino. Aleluya. Pero el día menos esperado, ese día posiblemente, aunque nosotros no miremos que Jesús está a nuestro lado, así como el ciego no había visto que los discípulos estaban interrogando a Jesús, pero él les dijo que venía a hacer la obra en ese hombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque este era el verbo que aparece en el capítulo 1, versículo 9, dice que él era la luz del mundo, y Él es la luz del mundo. Por eso es que nosotros tenemos que andar en la luz, porque hemos ido al estanque del enviado, nos hemos lavado en sus aguas y ahora vemos. Aleluya. Dice la Biblia que cuando este hombre fue al estanque y se lavó, regresó, como dice el último versículo 7, viendo. ¿Cuántos de ustedes han ido al enviado, que es Jesús, y ya han regresado bien? Amén. Porque ahora vemos las cosas que antes no podíamos ver. Amén. Amén. Antes nosotros caminábamos a tientas, a ciegas, y íbamos siguiendo los ciegos. Dice la Biblia que aquellos que nos seguían eran ciegos, guías de ciegos. Pero que ahora nosotros vamos siguiendo a alguien que no es ciego. Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y no solamente que no es ciego, sino que Él es la luz. Él nos alumbra y su palabra es la luz. En el capítulo 105 el salmista dice: lámpara es a mis pies, ¿cuál? Su palabra. Entonces, ¿cómo nos iluminamos nosotros? ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo es que hay luz en nosotros? A través de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. A través de la palabra de Dios nosotros tenemos buena vista, ¿verdad? A través de la palabra de Dios nosotros no nos perdemos, aunque no seamos muy inteligentes, porque Isaías dice que aunque seamos torpes no nos vamos a perder. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios nos va a guiar. Amén. Así que esa es la introducción del mensaje, ¿verdad? Porque como se está terminando el tiempo, así que quiero, mis hermanos, que nosotros visualicemos estos versículos. Visualicemos cuál es el milagro que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuál es el milagro? Alabado sea Dios. ¿Cuántas veces aquí en esta iglesia se ha cantado aquel cántico que dice, como el ciego Bartimeo? ¿Verdad? Y cuando cantamos ese cántico dice que ahora vemos como el ciego Bartimeo miraba después. Amén. ¿Será verdad que miramos como regresó este ciego cuando vino a ver a Jesús? Aleluya. Me voy a adelantar bastante para cerrar, porque hay como 4 actos más ahí, porque él tiene que ir a enfrentar a los fariseos, porque cuando lo encuentran le dicen: hey, que tú no eres el que te sentabas a pedir, y él les dice: sí, yo soy. Y después lo volvieron a llamar y le dijeron: ¿y quién fue? Y él les dijo: yo no lo conozco, pero fue uno que anda por ahí que se llama Jesús. Gloria a Dios. Vamos a saltar todos. Y después mandan a llamar a sus padres y su padre les dice: bueno, él ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Y después vuelven a llamar y él les dice: les está gustando la cosa, ¿verdad? Les está gustando porque ya se dieron cuenta que yo era ciego y que aquel... Pero ya no les dijo que no lo conocía. En la primera vez les dijo que no sabía. En la segunda vez les dijo Jesús. En la tercera vez les dijo: es un profeta. Ya empezó a evangelizar. Y al final se encuentra con Jesús y Jesús le dice así. ¿Hay algún amigo aquí esta noche? Preste atención.
lo encontró Jesús afuera de la ciudad y le dice: ¿conoces al Mesías? ¿Y sabe qué le dijo él? Quisiera conocerlo para adorar. Santo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y Jesús le dijo: yo soy. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia que hizo aquel hombre? Le adoró. Aleluya. Le adoró. ¿Por qué le adoró? No le adoró porque le sanó los ojos. Le adoró porque lo conoció. Le adoró porque tuvo la dicha de conocerle. Y si mi amigo que está en esta noche aquí ha sentido que Jesús está a su lado y que se ha dado la oportunidad de darse a conocer, es tiempo que usted también le adore. Hay poder en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que Él está buscando adoradores, tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Esta es la noche que usted puede decirle: Señor, yo estuve ciego. Yo he estado toda mi vida caminando en la dirección que mis padres me enseñaron. Hay poder en Cristo Jesús. Señor, yo quisiera que hoy me enseñaras el camino para poder caminar detrás de ti. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros aquí no le estamos diciendo que camine detrás del pastor ni detrás de nadie. Aquí nosotros le instamos al amigo a que camine tras las huellas de Jesús. Porque si nosotros seguimos las huellas de Jesús, vamos a llegar donde Él ha llegado. ¿Y usted sabe dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Y un día dice que va a venir a traer a sus hijos, a los que no se han avergonzado de Él, y lo va a llevar y lo va a tener sentados a su diestra. Porque vamos a ser partícipes y copartícipes de las herencias que Dios le ha dado a Él. Y Él es el que tiene autoridad. Y dice en la Biblia: y toda potestad, dice Jesús, se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y de esa potestad que se le ha dado a Jesús, Él la va a compartir con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quiere confesar delante de Jesús que lo necesita en esta noche, mi amigo? Gloria al que vive. Cristo vive. ¿Quiere ser? Hay poder en el Señor Jesucristo. Hay poder, hay poder. ¿Quién es el amigo? ¿Él? Si quiere, ¿verdad? Vamos a orar por usted. Hay poder. Si el Señor lo traiciona, lo deja. Hay ¿Qué le poder en parece? el Señor Jesucristo. Si Jesús lo traiciona, lo deja. ¿Quiere pasar? Yo sé que quiere pasar y lo puedo ver en su rostro. Gloria a Dios. Yo sé que usted quiere hacer un negocio con el Señor. Hay poder. Pase, el pastor va a orar por usted. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en el Señor Jesucristo. Santo. Lo que él está sintiendo es algo tremendo. Santo, santo. Hay poder en Cristo. Él está sintiendo algo tremendo y Aleluya, hay algo que lo está deteniendo. Hay poder en el Señor Jesucristo. Yo no quisiera que eso que lo detiene fuera más fuerte, pero bueno, vamos a orar para que el Señor le dé otra oportunidad, ¿verdad? Santo. Y nosotros vamos a darle gracias al Señor por habernos dado la vida. Santo, sí, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Porque nosotros, Señor, estábamos a oscuras, estábamos a tientas. Y un día, Padre Santo, tú te cruzaste, no nos cruzamos nosotros, tú te cruzaste por nuestro camino. Allí donde nosotros estábamos mendigando, Señor, allí llegaste tú, Señor. Y el milagro, Dios mío, ha sido tan grande que hasta los religiosos se preguntan cómo pudo suceder. Hasta aquellos, Padre Santo, que nos conocían, Dios mío, ahora están con la boca abierta, mi Dios, viendo cómo nosotros vemos con tus ojos. Señor, gracias. Estamos sumamente agradecidos, mi Dios. Tu palabra dice que toda la obra que tú has empezado la completarás. Sí, mi rey, aleluya. Ya casi la completas en nosotros, Señor. La completarás el día que nos levantes, mi Dios.
Gracias, mi Dios, por obrar en nuestras vidas. Gracias, mi Rey. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, mi Señor. Gracias porque nos mandaste a tu Hijo para que nos lavara, nos purificara Gracias, Señor. y nos diera vida. Y ahora tenemos vida en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias que así como sanaste a aquel ciego, también lo hiciste con nosotros. Y ahora, Padre Santo, andamos por el camino, Padre Santo, que tú trazaste. Tú eres el camino, Jesús. Gracias. Amén.